Bien, buenos días. Primeramente, muchas gracias a la Sociedad de Neurología y Neurocirugía por extenderme la invitación para hablarles sobre el diagnóstico diferencial de la parálisis flácida. Entonces, mi presentación yo la voy a dividir. No está corriendo ahí, perdón. Dame un momento. Sí. Ok. Bien. Mi presentación yo la voy a dividir en tres partes. Primero, una parte introductoria sobre la parálisis flácida. Posteriormente vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Y al final yo les voy a presentar una serie de casos clínicos con pacientes con parálisis flácida que tienen etiologías diferentes. Entonces, lo primero que debemos comenzar diciendo de la parálisis flácida, que es un síndrome agudo que ocurre de horas a semanas, se va a caracterizar porque hay una alteración de los reflejos e hipotonía y el paciente puede tener también abolición de los reflejos. Entonces, esa debilidad es una debilidad súbita que se desarrolla de horas a semana, puede estar acompañada también de trastornos respiratorios y trastornos de los músculos vulvares. Hay un defecto de la contracción muscular efectiva y el paciente, si no se reconoce la causa a tiempo, puede dar al traste con su vida, que es lo más importante. Bien, en cuanto al abordaje clínico de la parálisis flácida, debemos tener algunos elementos pendientes. Primero, el análisis de los síntomas. Si ese paciente presenta fiebre o ha presentado fiebre, si tiene un exantema acompañante, si ha tenido también la distribución de la parálisis como ha sido, si ha sido simétrica, si ha sido ascendente, si ha sido asimétrica. Signos de debilidad evidentes o de parálisis, como son los trastornos de la marcha y la ataxia que podemos encontrar en los pacientes. También antecedentes patológicos previos, por ejemplo, saber si el paciente tuvo una infección pulmonar previa, una infección gastrointestinal, el modo de vida del paciente y el ambiente en el cual se desarrolla. La historia de vacunación, muy importante, sobre todo por la enfermedad que estamos discutiendo hoy, ¿verdad?, del polio. Si el paciente ha tenido un buen esquema de vacunación o no, eso hay que tomarlo en cuenta. Y también si ese paciente ha habitado en montañas, ha hecho senderismo y ha tenido picaduras por algunos tipos de insectos que pueden provocar algunas enfermedades que dan parálisis flácida. Y finalmente, lo más importante, nuestro examen neurológico. Entonces, hay factores a tomar en cuenta en la parálisis flácida. Debemos considerar factores ambientales, factores sanitarios y hábitos alimenticios. No es lo mismo un paciente que vive en una zona inhóspita donde no están los cuidados de higiene necesarios, donde toma el agua de un canal, donde no tiene agua potable, donde también las defecaciones las hacen cercanas al mismo sitio donde toman el agua. Y la ubicación geográfica, como se dijo aquí esta mañana, recuerden, aquí hay zonas del mundo donde el polio aún es endémico, como en Afganistán y Pakistán. La exposición a químicos y plantas tóxicas es muy importante. Y también los factores hereditarios. ¿Por qué? Porque existen algunas enfermedades neuromusculares que son de origen hereditario que pueden cursar con parálisis flácida. Entonces uno debe tenerlo presente para poder hacer el diagnóstico diferencial. Bien, también exposición a alimentos o agua contaminada. Y ahora vamos a entrar en materia en lo que son los diferentes diagnósticos diferenciales de la parálisis flácida. Son una amplia gama, muchísimos, que sería imposible tratarlos en el tiempo que vamos a tener de la presentación, pero le quise traer este esquema en el cual, tomando algunas variables en cuenta, podemos identificar si nos indica si es una cosa o si es otra. Entonces, las variables que vamos a tomar en cuenta son el sitio o la localización anatómica donde se produce el daño, los hallazgos clínicos, el debut de la parálisis, la progresión de la misma, la aparición o no de fiebre o de síntomas sensitivos, alteración esfinteriana, aquí también si hay alteraciones sensoriales,
los hallazgos a nivel de la punción lumbar y los estudios electroneuromiográficos. Entonces, primero vamos a comenzar con la poliomielitis, que es una enfermedad del cuerno anterior medular producida por un virus. En ella, gracias a Dios, hay un porcentaje muy bajo que puede cursar con parálisis luego del periodo de incubación, que es aproximadamente un 1% de los casos. Luego de ese periodo de incubación, el paciente puede presentar la parálisis. Entonces, es una debilidad que se va a ver de 24 a 48 horas después de esa incubación. Puede cursar con fiebre. Es raro que el paciente tenga alteraciones esfinterianas y en la electroneuromiografía vamos a tener que el paciente tiene reducción de las amplitudes con desnervación. Entonces, otra de las entidades importantes que podemos tener a tomar en cuenta como diagnóstico diferencial de lo que vemos aquí regularmente, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Este síndrome tiene múltiples variantes que son motoras puras, variantes que son combinadas, sensitivo-motoras, variantes braquiales, cefálicas y el espectro del Miller-Fisher. Entonces, la variante clásica, sensitivo-motora, en ella vamos a tener que hay una infección previa en el paciente, ya sea una infección gastrointestinal o una infección pulmonar. Se va a desarrollar un debut de una parálisis de hora hasta los primeros 10 días y regularmente es un tipo de parálisis que ocurre de manera simétrica. Ojo, algo muy importante, estos pacientes no tienen trastorno de esfínteres porque no es una afectación de la médula y eso hay que tenerlo muy pendiente a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Ya en la electromiografía vamos a encontrar los diferentes hallazgos que la caracterizan, como son alteraciones de latencia, velocidades de conducción o alteraciones en las ondas F. Entonces, también tenemos una variante de la neuropatía motora aguda, en el cual hay una parálisis bilateral. Este puede también tener y cursar con una parálisis facial, que puede ser diplégica, o sea, afectando ambos lados. Se va a desarrollar de horas a los primeros 10 días. Y aquí, a diferencia de la otra variante, solo vamos a tener afectado la conducción motora en los pacientes. Otro diagnóstico diferencial muy importante es la mielitis transversa aguda. Hay una infección previa, ya sea por una bacteria o por un virus, el paciente va a tener una flacidez aguda y que también, un dato muy importante, como ustedes saben, si hay afectación medular, probablemente vamos a tener alteración de los esfínteres. Y, ojo, muy importante, los estudios electromiográficos en las etapas iniciales probablemente no encontramos ninguna alteración, sobre todo en la electroneuromiografía. Entonces, también tenemos los traumas que se producen a nivel de la médula, pero ya ustedes pueden hacer un estudio de imagen para diferenciar una cosa de la otra. Aquí me voy a detener un poco en lo que es los trastornos de la unión neuromuscular provocados por toxinas, como el botulismo. A diferencia de las parálisis que se producen por las neuropatías o la polirradiculopatía, esta es una parálisis descendente y que se va a acompañar de tosis y midriasis. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando realizamos pruebas especiales dentro de la electroneuromiografía, como son las pruebas de estimulación repetitiva, vamos a tener afectación en las pruebas de baja frecuencia con decremento y incremento en las pruebas de alta frecuencia al realizar la misma. Y un test de potenciación que puede estar positivo. La enfermedad de Lyme, que aunque no la vemos aquí porque no existe el tipo de microorganismo que lo produce, o sea, la picadura de la cacata que sabemos que la produce, pero sí hay pacientes que vienen de Estados Unidos que han hecho senderismo. Regularmente este tipo de pacientes van a debutar con una parálisis facial que puede ser unilateral o bilateral y un trastorno polirradicular a nivel de la electroneuromiografía. Bien, ya en los trastornos de la unión neuromuscular, como mi compañera, la doctora Minelis, habló bastante sobre este tema, hay 3 entidades que debemos siempre tener en cuenta, que son los síndromes, ya sea presinápticos o postsinápticos. Ahí están la miastenia gravis, el Layton-Lambert y el botulismo. Entonces, en estos casos los pacientes se van a acompañar de tosis, pueden tener diplopía
Y en las pruebas especiales de la electroneuromiografía vamos a tener decrementos o incremento o alteración en el estudio de la fibra única. Las patologías musculares per se, como son las polimiositis, las miopatías infecciosas. Y también tenemos los desórdenes metabólicos provocados por las alteraciones del potasio. Todo paciente con una parálisis flácida aguda, lo primero que hay que hacerle es un potasio antes de cualquier cosa. Cuando usted lo tenga ingresado, le hace un potasio y luego sigue a las otras pruebas, sobre todo si ha habido una historia de diarrea previa. Aquí me voy a detener un poco en esta entidad que es algo nueva, la describió un profesor que yo tuve allá en Francia, que es la miopatía o la neuromiopatía que se produce en los pacientes de la unidad de cuidado intensivo que se ven expuestos a tratamiento de esteroides prolongados. En ellos vamos a encontrar que cuando realizamos una electroneuromiografía puede tener alteración en las velocidades de conducción o en el estudio de aguja vamos a tener un patrón miopático. Bien, en cuanto al algoritmo diagnóstico de la parálisis flácida, la puerta de entrada siempre es una debilidad de las extremidades, que la misma se puede acompañar o no de un trastorno respiratorio. Entonces, lo primero que debemos hacer es plantearnos en nuestra cabeza qué está causando esa parálisis, sobre todo si es en miembros inferiores, y preguntar si hubo una historia de trauma previo. Si no hay una historia de trauma previo, entonces yo sigo las pruebas electroneurofisiológicas, donde voy a buscar ahí si hay evidencia o no de una neuropatía y la voy a clasificar. Si es una neuropatía motora aguda, si es una polirradiculopatía desmielinizante aguda. Si no tengo alteración neuropática, entonces voy a ver si es un trastorno de la unión, un trastorno del cuerno anterior medular, como es la poliomielitis. También debo pensar en otras enfermedades más raras, como la esclerosis lateral amiotrófica y las enfermedades propias de los infantes, como son la atrofia muscular espinal. Ya en los trastornos de la unión neuromuscular, como bien mencionó mi compañera, ahí vamos a buscar el Eaton-Lambert, la miastenia y el botulismo. Y ya en los trastornos miopáticos, propiamente dicho, las miopatías que pueden ser inflamatorias, autoinmunes o que pueden ser provocadas por otro tipo de trastorno. Bien, en este esquema es algo de lo mismo, lo único que aquí vamos a agregar las alteraciones del potasio. Entonces nosotros podemos tener alteraciones del potasio, ya sea por una bajada del mismo o por una elevación del mismo, con parálisis que pueden ser periódicas o intermitentes o agudas. Bien, si me prestan un poco de agua, por favor. Gracias. Bien, en esta diapositiva, muy importante, en ella vamos a ver la localización anatómica tanto de la lesión como el agente causal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el sistema nervioso periférico existen 7 puntos críticos que pueden provocar una lesión desde el cuerno anterior medular hasta la unión del músculo. Entonces, a nivel de la médula, nosotros podemos tener síndromes medulares, por ejemplo, por un déficit de irrigación a nivel de la arteria espinal anterior. Podemos tener una mielitis transversa también por un caso infeccioso o una alteración de la médula por una alteración compresiva secundaria. Ya a nivel de la raíz preganglionar y a nivel del ganglio, vamos a tener afectaciones por virus como del herpes, citomegalovirus y el virus de la rabia. Ya en las afectaciones del cuerno anterior medular, la poliomielitis, los enterovirus, las atrofias musculares espinales, síndrome de Kennedy, enfermedad de la motoneurona. Ya luego podemos tener alteraciones del nervio propiamente dicho, como son las neuropatías motoras agudas o una mezcla de motora y sensitiva que se ven en las polirradiculopatías desmielinizantes agudas y las alteraciones producidas por toxinas derivadas de plantas. Ya en la unión neuromuscular, entonces ahí vamos a tener la miastenia, el Eaton-Lambert, el botulismo y los agentes que bloquean la misma. Y ya en el músculo, las afectaciones propiamente del músculo, como son las miopatías inflamatorias, tóxicas y la miopatía de la unidad de cuidado intensivo. Bien, ahora yo le traje algunos casos clínicos de pacientes que tienen
las mismas alteraciones desde el punto de vista neurológico, pero todos con diagnóstico diferencial diferente. El primero lo vi la semana pasada, lo traje reciente, es un niño de 7 años de edad que 3 años previo tuvo un antecedente de una meningitis sin aparentes secuelas. El niño tuvo un trauma a nivel frontal la semana pasada. Luego de ese trauma, él llega a la emergencia por presentar tosis y una limitación de la mirada externa. Posteriormente a eso se agrega una cefalea y durante el ingreso el niño comienza a presentar debilidad en las extremidades con dificultad respiratoria. Vemos aquí que el paciente presentaba una tosis, tenía limitación oftalmoplegia para los movimientos oculares. Cuando le pedimos que haga la sonrisa, tiene una debilidad facial, sobre todo marcada del lado derecho, aunque del lado izquierdo tiene también, y una dificultad para la expansión de la caja torácica. Entonces, fíjense la hipotonía que tenía el niño de manera generalizada, con imposibilidad para poder sostener el cuello. Bien, se procedió a realizar varias pruebas. La primera fue una resonancia panmedular que no reveló ninguna alteración, una resonancia de cráneo que tampoco tenía ningún tipo de alteración y una punción lumbar que tenía disociación albúmino-citológica, con ausencia de células y aumento de proteínas típicamente. Yo le hice una electromiografía, este paciente es un paciente ingresado de una clínica que me llamaron para que lo viera. Entonces aquí en la neurografía facial hay un daño axonal a nivel de ambos nervios faciales con disminución de las amplitudes. Vamos a tener una disminución de las amplitudes de manera generalizada en toda la respuesta motora. Y aquí algo muy importante, cuando le realizamos una neurografía del nervio frénico, porque el niño tenía dificultad para respirar, tenía unas latencias aumentadas en un 5 o 6 veces al valor normal aproximadamente. Entonces el diagnóstico definitivo del niño fue una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que puede tener también un overlap con otros síndromes. Entonces aquí les traje este gráfico del continuum del año 2023 de la Academia Europea de Trastornos Periféricos, donde vamos a clasificar el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, aquí tenemos que los criterios que soportan una neuropatía sensitivo-motora aguda por síndrome de Guillain-Barré, el paciente va a tener una debilidad progresiva que es regularmente simétrica, afectación de los tendones y que regularmente está autolimitada a 4 semanas con una fase de plató o de meseta a nivel de la segunda semana. Lo que puede apoyar este diagnóstico es regularmente simétrica, tiene afectación de pares craneales, podemos encontrar disautonomía y al realizar una punción lumbar entonces vamos a ver la disociación albúmino-citológica. El estudio electrodiagnóstico vamos a encontrar los hallazgos típicos de la patología. Entonces, ¿qué no va a favor de un Guillain-Barré o una polirradiculopatía desmielinizante aguda? Que la debilidad sea asimétrica. Por ejemplo, el polio, la debilidad sí es asimétrica, pero en esta patología no. Que tenga alteraciones de esfínteres, no lo va a tener porque no es un trastorno medular. Que tenga hiperreflexia o afectación de motoneurona superior y otros tipos de hallazgo. Entonces aquí tenemos los criterios para la variante del espectro de Miller-Fisher, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré, en el cual nosotros vamos a tener que desde el punto de vista clínico encontramos 3 cosas importantes o una triada, que es que el paciente va a tener ataxia, va a tener hipo o arreflexia desde el punto de vista clínico y oftalmoplegia. Entonces, en ocasiones hay pacientes que se solapan unas cosas con otras, por ejemplo, tienen características clínicas muy parecidas al síndrome de Guillain-Barré, pero cursan con otras que no cruzan los síndromes típicos de Guillain-Barré. Finalmente, dentro de ese mismo esquema, de ese espectro de Miller-Fisher, vamos a tener una patología muy rara, que es la encefalitis de Bickerstaff, que yo particularmente no he tenido la oportunidad de ver un caso aquí. Hay un doctor que sí presentó una serie, el doctor Girado,
hace ya unos 8 o 10 años. Entonces aquí los pacientes van a tener los anticuerpos anti-GQ1B positivo y la diferencia con los otros es que van a tener alteraciones en la sustancia blanca y alteración en el nivel de conciencia. Bien, vamos al segundo caso, un niño también, pero de 14 años de edad, que viene por una parálisis flácida con tetraparesia aguda, dificultad para respirar, disfagia, dificultad para el habla. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bien, no puedes hablar. ¿Puedes abrir los ojos, por favor? Bien, intenta subir los brazos hacia el aire, por favor. Los dos. ¿Puedes subirlo un poquito más? No puedes más de ahí. Bien, como ustedes pueden ver, este paciente tiene una debilidad generalizada acompañada de tos, hipotonía y una dificultad para tragar y producir el habla. Ya debo comenzar a hacer un esquema de localización neurológica en mi cabeza, cuáles son las probables patologías que pueden provocar este trastorno. Entonces, procedimos a realizarle una velocidad de conducción nerviosa, que no arrojó nada, tanto sensitiva como motora, no tenía ningún tipo de alteración. Ya eso me descarta que sea una neuropatía aguda, una polirradiculopatía desmielinizante como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, debo buscar otras patologías que produzcan los mismos síntomas. Entonces, le hicimos algunas pruebas especiales, como son la estimulación repetitiva a baja frecuencia, y aquí efectivamente el paciente tenía decrementos patológicos entre la primera respuesta y la cuarta y la quinta, mayor de un 10%, como ustedes pueden ver en diferentes territorios. Entonces, su diagnóstico definitivo fue un trastorno de la unión neuromuscular de tipo miastenia gravis. Se estableció entonces un tratamiento, el médico que lo estaba viendo, porque yo regularmente voy a dar mi opinión cuando lo veo simplemente para la parte diagnóstica, y este es el resultado después del tratamiento. Bien, el tercer caso es una paciente de 31 años de edad que tiene una tetraparesis de 3 semanas de evolución con parálisis flácida. Perdón que traje un video, pero no me pudo correr. Entonces, aquí la paciente, al realizarle una electroneuromiografía, esta fue una paciente que fue a mi consulta, vemos que tiene una neuropatía motora generalizada, o sea, en todas las extremidades, sin alteración sensitiva. ¿Qué pasa? La paciente había tenido una evolución tórpida, entonces ella también tenía otros síntomas acompañantes, como por ejemplo una boca seca. Regularmente el síndrome de Guillain-Barré no da eso. Entonces había que plantearse otras posibilidades diagnósticas. Ese fue uno de los casos más difíciles para mí porque yo tuve que durar 3 horas haciendo el estudio, pensando y buscando cosas, porque todo salía que no cuadraba con la clínica de la paciente. Entonces decidimos hacerle pruebas especiales, pruebas de estimulación repetitiva, baja frecuencia o decremento, al igual que el paciente anterior. Sin embargo, como el cuadro no era típico al que tenía el niño y tenía una neuropatía acompañante que el otro no tenía, había que plantearse otra posibilidad. Entonces hicimos pruebas de estimulación a alta frecuencia y ahí vemos que hay un incremento patológico y un test de facilitación positivo. Esto solamente lo pueden dar los trastornos de la unión neuromuscular de tipo presináptico, como son el síndrome de Eaton-Lambert, que era lo que la paciente tenía. Bien, entonces ahora yo les voy a mostrar un video de cómo funciona la fisiología y la fisiopatología de la unión neuromuscular. Lo primero que tenemos aquí es el nervio, aquí está el músculo y aquí está la unión. Un potencial de acción va a llegar a través del nervio, esto va a producir que haya una entrada de calcio a través de los canales voltaje dependiente, a su vez hay una degranulación de las vesículas de acetilcolina que van a unirse a un receptor postsináptico. Esta unión de la acetilcolina al receptor postsináptico va a provocar luego que haya una abertura de los canales y un intercambio iónico, y después de ese intercambio iónico va a haber entonces una contracción muscular efectiva.
Eso es lo que ocurre de manera normal. La acetilcolina que no se utilizó va a ser rescatada y llevada nuevamente para su utilización posteriormente. ¿Qué ocurre en los trastornos de la unión neuromuscular? Que usted va a tener lo siguiente: usted puede tener aquí un bloqueo de los receptores por anticuerpos que los destruyen, como caso de la miastenia gravis. También va a tener afectación por fármacos como agonistas o antagonistas competitivos. Otro tipo de patologías más raras son una sobreestimulación de esos canales, como se ven en los síndromes congénitos de canal lento, antagonistas o anticolinérgicos. Otra alteración de la unión neuromuscular es la que se debe a alteración de neurotransmisores, como se produce en la parte presináptica en el síndrome de Eaton-Lambert. Y finalmente, los trastornos que producen bloqueo de la liberación de los efectos del calcio, como son la toxina botulínica y el botulismo. Bien, el caso número 4 es una paciente de 54 años de edad que tiene antecedentes de diabetes mellitus, parálisis flácida aguda, insuficiencia respiratoria aguda, con necesidad de una intubación de emergencia. Esa paciente llegó a la emergencia y ahí horas después hubo que intubarla. Entonces, en su examen físico encontramos esto. Fíjense cómo no hay una ausencia de reflejos y una hipotonía generalizada con una parálisis flácida. Bien, entonces la paciente está en ventilación mecánica. Como ustedes ven en el saturómetro que yo le puse, tiene 99% de saturación durante la ventilación. Pero ¿qué pasa? El intensivista me llama porque me dice que no la puede destetar y que no puede salir del ventilador. Yo fui a verla y entonces le dije que hiciéramos una prueba. La sacamos de ventilación, por favor. Ok. Vemos que la paciente comienza a tener un jadeo, dificultad respiratoria, con poca expansión de la caja torácica del lado izquierdo o prácticamente nula. Se están contrayendo los músculos accesorios en la parte supraclavicular y contracción del lado derecho. Aquí vemos que luego de un minuto apenas de sacarla del ventilador, la paciente baja de 99 de saturación a 93. Entonces, ¿qué pasa? El intensivista me dice, ¿qué tiene esta paciente? ¿Qué hacemos con ella? Él pensaba en un trastorno de la unión neuromuscular, que es lo más común que pueda producir este tipo de trastornos respiratorios tan severos. Pero la paciente tiene atrofia y tiene diabetes. Los pacientes con trastorno de la unión neuromuscular no presentan atrofia porque no es la característica clínica por el sitio de la localización anatómica de la lesión. Entonces, procedimos a hacer pruebas de estimulación repetitiva que todas estuvieron normales. Entonces, de ahí pasamos a hacer una electroneuromiografía que mostró una reducción generalizada de todas las amplitudes motoras, una sonopatía generalizada, sin alteración sensitiva. Entonces, este tipo de trastorno solamente lo vemos en las afecciones. Aquí también les realizamos una neurografía del nervio frénico porque el intensivista decía, pero ¿y cómo es eso? O sea, no puede respirar, ¿qué es lo que pasa? Fíjense el nervio frénico derecho, este que está aquí, una respuesta totalmente normal, y este es el izquierdo. Entonces, finalmente, el diagnóstico de la paciente fue un síndrome de motoneuronas con una lesión asimétrica del nervio frénico. Entonces, ¿por qué pensar en el síndrome de motoneuronas? Porque el paciente tenía atrofia y a pesar de que tenía una parálisis flácida en ese momento, pero el paciente tenía antecedentes de diabetes y eso no se puede obviar. ¿Ok? Además, que en la fase inicial de un síndrome de motoneurona usted no va a encontrar el piramidalismo clásico que usted encuentra en los pacientes con esta enfermedad.
Por eso siempre hay que plantearse la clínica y la localización del trastorno. De este caso, perdón. Ellos me llamaron, ellos la tenían como 2 o 3 días ya en la ventilación, pero no podían sacarla. La tenían ya en la clínica, no sé si tenía ya aproximadamente 5 o 7 días, tenía aproximadamente. Entonces, al ser un caso raro, este caso lo publicamos en una revista de Estados Unidos como una esclerosis lateral amiotrófica, debutando con una lesión asimétrica del nervio frénico y un fallo respiratorio agudo. Bien, el último caso, una femenina de 18 meses de edad, con antecedentes prenatales de la madre durante el embarazo de pielonefritis, la cual había tenido una dificultad para la marcha, hasta su edad todavía no había podido caminar. Entonces, ¿qué pasa? Un mes previo a llegar a mi consulta, la niña hizo una infección pulmonar y entonces desarrolla una debilidad progresiva marcada. Fíjense la hipotonía, ustedes verán más adelante la incapacidad para sostener el cuello que ella tenía. Fíjense que es un floppy enfant, como dice la doctora, el bebé flojo, ok. Tiene una hipotonía generalizada, la podemos ver en el video de allá también, con ausencia de reflejos y una parálisis total que ya está tetrapléjica prácticamente. Miren cómo la extremidad no la puede sostener. Ok. Entonces, nosotros le realizamos una prueba de electroneuromiografía y tenía alteración en las amplitudes motoras de manera generalizada, con respuestas sensitivas todas normales. Tiene una neuropatía aguda. Sí, tiene un daño axonal, pero debo pensar si es neuropático o si viene de otro sitio. Muy importante, la historia siempre hay que tenerla presente. La bebé hasta esa edad no había caminado y se descompensó con una infección pulmonar. Entonces yo tengo que comenzar a pensar en otras patologías que puedan darme eso. Si desde la infancia ella no ha podido todavía tener un desarrollo psicomotor normal, entonces hay que buscar una causa genética en este tipo de pacientes. Entonces, tenía una sonopatía motora generalizada sin alteración sensitiva y se procedió a hacer una prueba genética entonces en la niña. Y bingo, salió positiva para una atrofia muscular espinal con una variante C825 en el gen SM1. Entonces, su diagnóstico definitivo fue una atrofia muscular espinal tipo 2, que es el primer caso que se ha publicado aquí en nuestro país. No sé si han encontrado otro después de ese, que lo publicamos en 2021. Finalmente, para concluir, sobre la parálisis flácida debemos decir que es un trastorno complejo que requiere un diagnóstico etiológico inmediato. Las diferentes probabilidades etiológicas ilustran que el mismo es muy complejo. Entonces, debemos tener en cuenta, los factores que pueden producirlo, como son factores infecciosos o inmunológicos. Hay una lista de causas subyacentes enormes, como yo le mostré, y el conocimiento preciso de la etiología nos va a ayudar en el tratamiento y en el pronóstico. Muchas gracias por la oportunidad de la presentación.